el aquelarre de Pamies y Bosé. Como ustedes saben, y como les dije y les conté en su momento, el círculo escéptico, al que tengo el gusto y honor de pertenecer, le denunció ante las autoridades, fundamentalmente ante Salud, la Consejería de Salud de Canarias, un acto en el que José Pamies y Miguel Bosé, dos personas que no saben nada de anatomía, de fisiología, de farmacología, de biología molecular, de genética, de farmacodinámica o de ninguna de las disciplinas que necesita saberse para poder determinar si una sustancia causa efectos beneficiosos o efectos deleterios o ambos o en qué medida y si es segura o no es segura y si es eficaz o no es eficaz para qué cosas. Sí, porque hay que saberlo. Pamies y Bosé hicieron una especie de aquelarrito, un acto negacionista junto con otros negacionistas que promueven el uso de una lejía, de un tipo de lejía, para curar el autismo. El autismo no se cura, es una condición, no es una infección que puedas acabar con el agente infeccioso. Entonces, se les denunció y ellos decidieron aún así seguir adelante. Lo que hicieron fue cambiar de lugar el acto, no permitir cámaras, porque son gente que está haciendo el bien, pero cuidándose. Y pues resulta que aquí está Miguel Bosé, que no sabe nada de medicina, Guillén Ferrer, que es médico negacionista y ha sido excluido de la práctica médica, y José Pamies el pasado viernes, pues probablemente sean multados. Ya se les ha multado por 1,2 millones de euros, según nos dicen. Yo hablé con Fernando Frías la semana pasada, de Círculo Escéptico también, y él nos decía que no sabemos exactamente por cuánto se ha multado a Pamies, pero hasta donde sabemos va por 1.200.000 euros. Los organizadores, decía esta nota de última hora, del acto negacionista celebrado el pasado viernes en el Molí de Scompt, con Miguel Bosé como invitado especial, se exponen a cuantiosas sanciones económicas, según confirmó ayer a los medios la consellera de Salud del Gobierno, Manuela Romero. Aunque este tipo de actos son privados, la pseudoterapia atenta sobre la seguridad de las personas, promoviendo supuestas técnicas o terapias que no están basadas en la evidencia científica y que en muchos casos incluso son peligrosas. Señaló la consellera para indicar que se ha emitido un acta firmada por 2 inspectoras del área de farmacia que asistieron de incógnito a la jornada del viernes. La jornada fue bautizada, es que hay que ser descarados, como libertad de expresión y libertad terapéutica. Y voy a dedicar unos minutos a la libertad terapéutica. Y que además de Bosé reunió a varias voces de referencia en el ámbito del negacionismo y de la promulgación de terapias, pseudoterapias alternativas, como el curandero José Pamies, la doctora Nadilla Popel, suspendida por el Colegio de Médicos de Baleares, o el médico antivacunas y activista Ángel Ruiz Valdepeñas. La consejera informó de que antes de la celebración del evento se hizo llegar a sus organizadores una notificación en la cual les advertíamos que no se podía promocionar en esa jornada ningún tipo de medicina, terapia o producto que no estuvieran basados en la evidencia científica y reunieran los criterios de seguridad adecuados. Las 2 inspectoras desplazadas al lugar tomaron nota de todo lo que se estaba diciendo allí, información con la que se ha levantado un acta que puede derivarse en un expediente y que será enviada a la Fiscalía para que valore la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la salud pública. En caso afirmativo, aseveró, las multas pueden ser muy elevadas. Tal es el caso de las impuestas al propio Pamies por la Generalitat de Cataluña. El Pallés y su asociación Dulce Revolución han sido multados con 2 sanciones de 600.000 euros cada una por promocionar el uso médico del clorito de sodio.
No hay medicamentos milagrosos, eso lo sabemos todos. No hay productos que curen a la vez el autismo, la esclerosis o la ELA, señaló la consellera. Son productos que no sirven. Cuando puedes demostrar que una pócima que estás promoviendo es segura y es eficaz, que son las dos cosas que tienen que demostrar los medicamentos que usamos, y aún así con todas las salvaguardas que tenemos, a veces las salvaguardas fallan, cuando no tienes ninguna van a fallar más. Si no puedes demostrar que son seguros y eficaces, ¿qué haces? Te amparas en la libertad. Últimamente toda la derecha se va por la libertad. ¡Viva la libertad! Carajo, no, espera. ¿Que cuál libertad? ¿Solo la tuya y me la quitas? ¿Tu libertad y quitármela a mí? No. Bueno, ¿qué significa la libertad terapéutica? La libertad terapéutica significa que tú, como individuo, persona, ciudadano, común, corriente o más o menos variedad de jardín, tienes derecho a decidir cómo tratar tus enfermedades. Hasta cierto punto digamos que sí. Si tú quieres tratarte un cáncer comiendo caca de perro es un producto homeopático, no olvidemos, el excrementum caninum se usa en cantidades, se usa caca de perro para hacer una dilución homeopática que luego te venden en las farmacias homeopáticas. Excrementum caninum, no me lo estoy inventando. Si tú quieres comer caca de perro para curarte un cáncer, nadie te lo va a impedir, es una libertad que puedes ejercer, ¿sí? Ahora, si tú quieres decirles a otras personas que para curarse su cáncer tienen que comer caca de perro, no eres libre de hacerlo. Porque es una afirmación que no tiene sustento. Porque para poder hacerlo necesitarías demostrar que la caca de perro es segura, lo cual es difícil de demostrar, considerando que son heces fecales que tienen bacterias y que es efectiva para la afección que pretendes tratar. Cuando tú cuentas que algo sirve para algo y no lo has podido demostrar, estás engañando a la gente. Eso no es libertad. No hay libertad de mentir. El clorito de sodio, también llamado CDS, también llamado antes solución mineral milagrosa, MMS, de la cual yo llevo años hablando en este canal, no tiene ninguna capacidad terapéutica. Se ha sometido a pruebas, no sirve para nada. Es un blanqueador industrial, se usa para desinfectar piscinas, se usa para blanquear el papel en las grandes papeleras, pero no sirve para atender ni el autismo, ni la ELA, ni ninguna de las cosas que PAMIES y VOCE aseguran que puede curar. No tienen un solo caso de una persona con autismo que haya sido curada por esto. Pero hacen este tipo de aquelarres, sobre pretexto de la libertad, para convencer a otras personas desesperadas que tienen hijos con autismo, que es emocional y psicológicamente muy, muy duro, muy exigente, muy agotador. Hacerles la falsa promesa de que los van a curar y venderles la pócima mágica. ¿Cómo saben que funciona? No lo saben. Alguien les dijo que funcionaba. Alguien dijo. Y ese decir no es un ejercicio de libertad. La gente que les cree porque son antisistema, porque están en contra de las terribles farmacéuticas, porque están en contra de la medicina científica, les está creyendo por los motivos incorrectos. Y tienen que acordarse que PAMIES trae un marcapasos, porque vende muchas plantas, pero el día que tuvo un problema cardíaco fue a la planta de cardiología. Y la sanidad pública le puso un marcapasos para que siga dando lata. Cuando te han convencido de algo así porque son antisistema, porque son muy rebeldotes,
te han hecho creer por los motivos incorrectos. Tenemos todos que aprender a decir, demuéstreme que funciona, pruébelo. Si lo prueba, estamos todos del mismo lado. Si alguien pudiera probar que el CDS cura el autismo, yo sería feliz. Conozco familias con niños autistas que son muy difíciles, que son gente que vive agotada, angustiada por el futuro de sus hijos, por la vida que tienen esos niños en el día a día. No me refiero a los casos leves, me refiero a casos de autismo verdaderamente profundos. Si funcionara, ¿no estaríamos todos felices? Claro que sí. Y no me vengan con que, es que las farmacéuticas no lo aceptan porque, pues no es patentable. Sí, las patentes de las medicinas duran 20 años, hombre. 20 años. Así que la gran mayoría de las cosas que tú tomas no están patentadas ya. Puedes comprarlas de diferentes marcas o genéricas. ¿Por qué? Porque no tienen patente. Esos son argumentos paranoicos y conspiranoicos que no van a ningún lado.